En el año 1955, en una zona rural y apartada de Marruecos, donde el acceso a la medicina moderna era limitado y muchas decisiones se tomaban más por tradición que por ciencia, vivía una joven llamada Sara Aboutalib. Tenía poco más de 20 años, una vida sencilla y un entorno donde la maternidad era vista como una parte esencial del destino de una mujer. Su embarazo no solo era esperado, era celebrado como un acontecimiento importante dentro de su familia y su comunidad. Desde el inicio, todo parecía normal. Sara experimentó los cambios habituales: el crecimiento del vientre, las náuseas, el cansancio, los cambios de humor. Las mujeres de su comunidad la acompañaban, compartiendo consejos transmitidos de generación en generación. Le hablaban de remedios caseros, de posiciones para aliviar el dolor, de señales que indicaban que todo iba bien. No había controles médicos constantes, ni ecografías, ni seguimiento clínico como se conoce hoy. Todo dependía de la experiencia colectiva, de la intuición y de la confianza en que el cuerpo sabría qué hacer. Sin embargo, esa confianza se pondría a prueba de la forma más extrema. Cuando llegó el momento del parto, la historia cambió por completo. Las contracciones comenzaron como en cualquier otro caso, al principio espaciadas, luego más intensas, pero rápidamente se volvieron más prolongadas, más dolorosas y más peligrosas. Las horas pasaban y el bebé no nacía. El dolor dejó de ser soportable y empezó a convertirse en algo desesperante. Sara gritaba, se retorcía, su cuerpo luchaba por completar un proceso que simplemente no avanzaba. Ante la gravedad de la situación, Sara fue llevada a un hospital cercano, un lugar que para ella representaba tanto esperanza como temor. El hospital no era moderno, tenía recursos limitados, personal reducido y un ambiente que intimidaba a quienes no estaban acostumbrados a ese tipo de entorno. Para Sara, cruzar esas puertas significaba enfrentarse a lo desconocido. Allí, los médicos evaluaron su condición. El diagnóstico era claro y urgente. El parto estaba obstruido. El bebé no podía salir de manera natural y la única opción para salvar su vida era una cesárea de emergencia. Hoy en día, este procedimiento es relativamente común y seguro, pero en aquel contexto, con recursos limitados y altos riesgos, la cirugía era vista como una última opción y muchas veces como una sentencia incierta. Sara había escuchado historias de mujeres que entraban al quirófano y no salían, historias de complicaciones, infecciones, muertes, historias que se transmitían de boca en boca y que se grababan en la mente de quienes las escuchaban. El miedo no era irracional, era real dentro de su contexto. Ese miedo se apoderó de ella. Y entonces tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Escapó del hospital. Sin decir nada, sin esperar más explicaciones, abandonó el lugar y regresó a su hogar convencida de que su cuerpo encontraría una solución, que, de alguna manera, todo se resolvería sin necesidad de cirugía. Era una mezcla de miedo, creencias culturales y una profunda desconfianza hacia lo desconocido. Pero el parto nunca se completó. Con el paso de los días, algo extraño ocurrió. El dolor intenso que la había llevado al límite comenzó a disminuir. Las contracciones desaparecieron. Su cuerpo, en lugar de seguir el proceso natural del parto, entró en un estado completamente diferente. El bebé dejó de moverse. El silencio reemplazó al caos. Sara interpretó esto como una pérdida. Pensó que había perdido al bebé, como puede suceder en embarazos complicados. Sin embargo, en su comunidad existía una creencia particular: la idea de que algunos embarazos podían dormirse dentro del cuerpo de la mujer. No morían, simplemente quedaban en pausa, protegidos, ocultos. Esa creencia le permitió seguir adelante. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Su vientre dejó de crecer, su cuerpo recuperó cierta normalidad y la vida continuó. Pero no todo estaba bien. A lo largo de los meses siguientes, Sara comenzó a notar sensaciones extrañas, un dolor leve pero constante en el abdomen, una sensación de peso que aparecía sin razón aparente. A veces, una presión interna difícil de describir. No era algo incapacitante, pero sí lo suficientemente presente
como para recordarle que algo no estaba del todo en orden. En ocasiones sentía como si algo rígido estuviera dentro de ella. No lo comprendía, no tenía referencias para interpretarlo, y como el dolor no era extremo, decidió ignorarlo. Aún así, nunca buscó ayuda médica. En su entorno, acudir a un hospital no era una decisión común. Solo se hacía cuando la situación era extrema. Y como su dolor era intermitente, aprendió a convivir con él. Se adaptó. Su cuerpo y su mente normalizaron una situación que en realidad estaba lejos de ser normal. Pasaron los años. Sara envejeció. Su cuerpo cambió con el tiempo, como el de cualquier persona. Su piel perdió elasticidad, su energía disminuyó, sus rutinas se hicieron más tranquilas. Su vida siguió su curso, rodeada de su familia, de su comunidad, de sus actividades diarias. Cocinaba, caminaba, conversaba, vivía, pero dentro de ella algo permanecía, algo que el tiempo no había logrado eliminar. Décadas más tarde, cuando Sara ya tenía más de 70 años, el dolor regresó. Esta vez no era leve ni ocasional, era profundo, constante, imposible de ignorar. Su abdomen se sentía rígido, diferente. Cada movimiento le recordaba que algo estaba mal. El dolor ya no podía ser ignorado. Fue entonces cuando finalmente decidió ir al hospital. Los médicos que la atendieron no tenían idea de lo que estaban a punto de descubrir. Al examinarla, notaron una masa anormal en su abdomen. No era algo típico. No coincidía con ninguna condición común en una mujer de su edad. Decidieron realizar estudios más detallados, radiografías, análisis, exploraciones internas. Cada resultado aumentaba el misterio, y lo que apareció en las imágenes fue completamente inesperado. Dentro de su cuerpo había una estructura sólida, calcificada, con una forma que no dejaba lugar a dudas. Era un feto que había permanecido dentro de ella durante más de 40 años. El diagnóstico fue claro. Sara tenía un caso de litopedion, una condición extremadamente rara en la que un embarazo no viable no es expulsado por el cuerpo, sino que es encapsulado y recubierto de calcio. Este proceso ocurre como un mecanismo de defensa. Cuando el cuerpo detecta tejido muerto que no puede eliminar y que podría causar una infección peligrosa, opta por aislarlo. Lo rodea de depósitos de calcio, creando una especie de cápsula que lo separa del resto del organismo. En términos simples, lo convierte en piedra. Este fenómeno, conocido popularmente como bebé de piedra, es uno de los ejemplos más sorprendentes de adaptación del cuerpo humano. En el caso de Sara, su organismo logró evitar una infección potencialmente mortal al sellar el feto dentro de su abdomen. Durante décadas, esa estructura permaneció allí, inerte, silenciosa, formando parte de su cuerpo sin integrarse realmente a él. Pero el tiempo sí dejó huella. Con los años, el cuerpo comenzó a resentir esa presencia. Los tejidos alrededor cambiaron, se endurecieron, se adaptaron. El sistema interno convivió con algo que no debía estar ahí, y aún así, logró mantener el equilibrio durante décadas. Es difícil imaginarlo, vivir una vida completa con algo así dentro. Los médicos decidieron intervenir quirúrgicamente. La operación no era sencilla. Después de tantos años, el feto calcificado estaba adherido a tejidos internos. Había zonas donde parecía casi fusionado con estructuras del cuerpo. Había riesgo de hemorragias, de daños en órganos cercanos. Era una cirugía delicada. El equipo médico planificó cada paso con precisión, evaluaron riesgos, analizaron imágenes, discutieron estrategias. Sabían que no se trataba de una operación común. La cirugía fue larga. Durante horas, los médicos trabajaron cuidadosamente para liberar la estructura calcificada sin causar daños irreversibles. Cada movimiento debía ser exacto, cada corte preciso. Finalmente lograron extraerlo. Después de más de 4 décadas, Sara fue liberada de aquello que había permanecido oculto en su interior. El objeto extraído era impactante, una forma claramente reconocible, endurecida por el tiempo, convertida en piedra por el propio cuerpo que alguna vez intentó darle vida. El caso llamó la atención de la comunidad médica internacional.
no solo por lo inusual del fenómeno, sino por la duración. Más de 40 años con un litopedion sin consecuencias fatales inmediatas. Se estudiaron sus imágenes, se documentó su historia, se analizó cada detalle. Es un recordatorio de lo extraordinario y a veces inquietante que puede ser el cuerpo humano, porque cuando se enfrenta a lo imposible, no siempre reacciona de la forma que esperamos. A veces no expulsa, no destruye, no elimina. A veces conserva, aísla, silencia y sigue adelante. Lo más impactante de esta historia no es solo el hecho médico, sino la dimensión humana. Una mujer que tomó una decisión basada en el miedo, un contexto donde la información era limitada, un cuerpo que respondió de una manera que nadie podría haber anticipado, y décadas de vida vividas sin conocer completamente la verdad. Sara no sabía que llevaba consigo un caso médico extraordinario. Para ella, era simplemente una sensación extraña, una parte más de su historia. Una historia silenciosa, oculta, pero real. Dato curioso final. El primer caso documentado del litopedion data del siglo XVI, y en la mayoría de los registros médicos existen menos de 300 casos en toda la historia. Algunos de estos bebés de piedra han permanecido dentro del cuerpo más de 50 años, convirtiéndose en uno de los fenómenos más raros y sorprendentes jamás registrados en la medicina.